Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto saludarles y el que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos hablando de viviendo en el Señor Jesucristo o viviendo de acuerdo al Señor Jesucristo. ¿Es fácil, amados hermanos, o es difícil vivir, hablar, pensar, actuar como el Señor Jesucristo? ¿Es fácil o es difícil? Para el mundo, amados hermanos, hablando de la humanidad, que no tiene temor de Dios, es imposible. No pueden. El apóstol Pablo lo dice en Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Pero ¿qué pasa para los creyentes? ¿Qué pasa para los que conocen a Dios? ¿Es fácil o es difícil? Amados hermanos, la vida que el Hijo de Dios debe de llevar, la forma en que se relaciona con los demás, la manera en que piensa, la manera en que habla, la manera en que actúa, la manera en que vive, lo tiene que hacer en medio de una sociedad perdida, llena de maldad, llena de problemas, llena de pleitos, llena de odio, de rencor, de resentimientos. Y en su oración, amados hermanos, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17 le dice a su Padre: Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos salir del mundo porque somos parte de esta humanidad. No le pide a su Padre que no tengamos contacto con las personas, porque tenemos que tener contacto con las personas. Pero el Señor Jesucristo le pide a su Padre que nos guarde del mal, es decir, de cometer maldad. Porque somos el pueblo de Dios, porque somos personas no solamente informadas, sino también formadas y también transformadas por el poder del Evangelio. Pero la pregunta todavía la tenemos: ¿es fácil o es difícil para los creyentes en Cristo Jesús vivir, actuar, pensar, relacionarse como los demás de acuerdo a Jesucristo? ¿Es fácil o es difícil? Amados hermanos, una cosa es cierta: el mundo, es decir, la humanidad perdida, la humanidad que no tiene temor de Dios, y que puede estar en nuestra propia familia, y que puede estar en nuestros vecinos, y que puede estar en nuestros compañeros de trabajo, y que puede estar en la iglesia también. Amados hermanos, la humanidad perdida se comporta, vive, piensa, actúa, se relaciona de acuerdo al príncipe de este mundo. Así es la humanidad sin Cristo. Pero los hijos de Dios, amados hermanos, se comportan, viven, actúan, piensan, hablan, se relacionan de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo de Dios le da a sus vidas, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se espera que la vida, el comportamiento, la manera de hablar, la manera de relacionarse, la manera de pensar, la manera de vivir de los hijos de Dios sea totalmente diferente a la vida que viven los hijos del mundo. Porque la gracia de Dios, porque la bondad de Dios
porque la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está siendo manifiesto en la vida, en la mente, en el corazón de aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que se han consagrado para su servicio, para vivir de acuerdo a Él. Por eso, amados hermanos, para el mundo es totalmente difícil, es imposible que puedan vivir de acuerdo a Jesús, pero para los hijos de Dios no debería ser así. En la Biblia, amados hermanos, tenemos algunos ejemplos de personas que no dejaron que el Espíritu Santo de Dios dirigiera sus vidas. En Génesis 4:8 encontramos que Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amados hermanos, el simple hecho de que alguien levante su voz, levante su mano contra su hermano, contra su hermana, contra su padre, contra su madre, contra sus hijos, contra sus familiares. Es impresionante, amados hermanos. Es impresionante por la maldad que puede haber en ese corazón. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de dañar, de gritar, de lastimar a su hermano, a su hermana, a su familia? Y lo más triste de esto, amados hermanos, es que esto sucedió después de que Caín le ofreció una ofrenda a Jehová. Esto es todavía más impresionante en su maldad. La Biblia nos dice, amados hermanos, que tanto Abel como Caín ofrecieron una ofrenda a Jehová. Y Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero también miró con agrado a la persona de Abel. Pero también nos dice que Jehová no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. El Señor conoce los corazones, amados hermanos, y sabe que nosotros podemos traer una ofrenda de gratitud, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, una ofrenda de amor, decimos nosotros, pero el Señor conoce los corazones. Y el Señor no miró con agrado ni a la ofrenda de Caín ni a la persona de Caín. Entonces Caín se enojó, se molestó y mató a su hermano. Le quitó la vida. Amados hermanos, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Es como si al estar nosotros aquí en el templo, estamos alabando a Dios, estamos cantando a Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos orando juntos, amados hermanos. Y que después de esto, saliendo del templo, estando en la casa, yendo por el camino, nos peleemos, nos lastimemos, nos ofendamos. Tal vez no agarremos una pistola, pero con nuestras palabras podemos matar el corazón de alguien, las ilusiones de alguien, la confianza de alguien. Es muy triste eso. Por eso, amados hermanos, para los hijos de este mundo es absolutamente imposible que puedan vivir de acuerdo a Jesús. Pero para los hijos de Dios, amados hermanos, esto no debería ser así. Es más, el Señor Jesucristo dice, entre vosotros no será así. Amados hermanos, en Job capítulo 2, versículo 9,
La Biblia nos dice que la esposa de Job le dijo a su esposo Job: maldice a Dios y muérete. ¿Cómo podemos nosotros imaginar, cómo podemos nosotros pensar que una persona, que una esposa cristiana, amados hermanos, le diga cosas así a su esposo? O que su esposo le diga cosas así a su esposa. Es tremendo, amados hermanos, que alguien pueda dejar que de su corazón salga hacia su boca, hacia sus ojos, hacia sus expresiones corporales, cosas que denoten rencor, odio contra alguien de su familia. Por eso los hijos de este mundo se comportan así, porque lo que hacen, lo que hablan, lo que viven, es lo que les enseña su Señor, el príncipe de este mundo. Pero a los hijos de Dios, amados hermanos, el que les enseña es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca nos va a enseñar que hagamos algo malo, que vaya contrario a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Es difícil comprender el comportamiento humano, pero si nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor, si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, si nosotros convivimos en el servicio unido para adorar a Dios, si servimos a Dios, amados hermanos, si estamos juntos en la oración y crecemos en el Señor, amados hermanos, si dejamos que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas, entonces, amados hermanos, nuestro comportamiento se ve porque es el fruto del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 9, amados hermanos, encontramos que Pedro le dice a Safira: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Una esposa poniéndose de acuerdo con su esposo para mentirle a Dios. Como si Dios no estuviera allí donde están tomando ese acuerdo. Como si Dios no tuviera la capacidad de vernos y de escuchar todo lo que hacemos, lo que hablamos. Y entonces Safira viene con Pedro. Pedro le pregunta y ella dice: sí, así convenimos. Ustedes saben lo que sucedió. Pero ¿por qué suceden estas cosas, amados hermanos? ¿Por qué hacemos algo que el Señor no nos ha enseñado? ¿Por qué a algunos creyentes, amados hermanos, les gusta vivir como viven los incrédulos? ¿Por qué no les gusta vivir como deben vivir los hijos de Dios? Por eso, amados hermanos, es interesante y es importante que nosotros podamos darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña, para que nosotros, dice el Señor, no hagamos los que hicieron lo malo, sino que aprendamos a hacer lo bueno, lo correcto. Imaginen ustedes lo que nos dice 1 Corintios 6, del 6 al 8. El hermano con el hermano pleitea en juicio. Y no está hablando de hermanos de sangre, sino está hablando de hermanos en Cristo, hermanos en la iglesia. El hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto dice ante los incrédulos. Y es que en nuestro enojo, en nuestra molestia, porque alguien nos hizo algo, porque alguien no nos hizo lo que nosotros pensábamos, porque se comportó de manera diferente a como nosotros esperábamos, porque el pastor no nos visita, o porque no nos dio la mano, o porque no nos tomaron en cuenta, o por tantas cosas que pueden suceder, amados hermanos.
nos peleamos, nos ofendemos, nos lastimamos. Y entonces el testimonio que deberíamos dar, ya no lo damos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y entonces pregunta, como hijos de Dios, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto dice a los hermanos. Estas cosas suceden. ¿Pero por qué sucede? Es como cuando el apóstol nos hace esta pregunta y nos dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? Y entonces nosotros respondemos, ¿pero por qué si yo no hice nada? Y entonces el apóstol nos dice, pero ¿por qué no pides disculpas aunque tú no hayas hecho nada? Y entonces nosotros decimos, ¿pero por qué si yo no hice nada? Y ahí está el corazón duro, queriendo vivir, queriendo hablar, queriendo actuar, queriendo pensar como los hijos de este mundo y no como los hijos de Dios. El comportamiento humano, amados hermanos, es difícil. Pero una cosa es cierta, si una persona está sometida al Señor, si una persona ha creído en Jesucristo y ha dejado que el Espíritu Santo de Dios le enseñe, le redarguya, le instruya, le hable en el nombre de Jesús, su vida, amados hermanos, será una vida de buen testimonio y será una vida de bendición para todos los que le rodean. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo es difícil. Está acostumbrado a resolver los conflictos con pleitos, con golpes, con gritos, con insultos, con injusticias. Así es el mundo. Eso no nos debe de extrañar. Pero sí debemos preocuparnos, amados hermanos, cuando estas cosas suceden entre nosotros. El Señor Jesucristo dice, esto no debe ser así. Entre vosotros no. Por eso algunas personas cuando nos visitan en la iglesia dicen, yo vengo huyendo de un ambiente feo, hostil. Eso lo veo en el trabajo, eso lo veo en mi familia, eso lo veo con mis vecinos. Por eso ando buscando una iglesia, porque se entiende que en la iglesia es una comunidad de amor, en donde lo reciben a uno con gusto, en donde le dan la bienvenida, en donde lo reciben a uno con una sonrisa. Y lo último que esperamos ver, dicen las personas, es que aquí también haya pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias. Por eso, amados hermanos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos? Con todos, no solamente aquí en la iglesia, con nuestra familia. Dice el pastor David Ormachea que cuando estamos en el templo parecemos ángeles, somos santos, tenemos alas, tenemos aureola. Pero cuando llegamos a la casa y estamos comiendo, la esposa le dice al esposo, ¿me puedes pasar la sal, por favor? Y entonces el esposo le dice, ¿qué no tienes patas? Y entonces ya esa magia, ¿verdad? Ese ambiente tan santo que nosotros teníamos en el templo no aparece por ningún lado, no hay congruencia. Porque donde quiera que estemos, amados hermanos, en el templo o fuera del templo,
estemos en familia o estemos en comunidad, donde quiera que estemos, amados hermanos, si somos hijos de Dios, nuestro comportamiento y nuestra vida y nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y nuestra forma de ver las cosas, amados hermanos, tiene que ser de acuerdo a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Tenemos que revisar los detalles de nuestra vida. ¿Qué sucede en nuestro diario vivir? Vean ustedes, amados hermanos, con el fin de obtener lo que desean, los hijos del mundo pasan por encima de los derechos de los demás y no les importa. Los que venden, los que compran. Hay muchos trucos, amados hermanos, para vender un coche y hacerlo parecer como que está en óptimas condiciones. Algunas personas le meten trapos al compartimiento del motor para que suene bonito y bien ajustadito. Y el comprador se va contento pensando que se lleva un buen coche. Pero cuando se deshace ese trapo, amados hermanos, aparecen los problemas, aparecen las fugas, aparecen los calentamientos y sale a la vista el fraude. ¿Y quién lo hizo? Posiblemente alguien que asiste a una iglesia cristiana. Se los digo porque eso pasó conmigo. Quise comprar una combi porque la necesitábamos para trasladarnos como iglesia. Y entonces la persona que me lo iba a vender era un hermano de una iglesia y yo le expliqué el motivo por el cual la quería comprar. Necesitamos trasladarnos y a veces ya no encontramos camión para regresarnos, entonces necesito eso para la iglesia. Pero usted tiene que decirme en qué condiciones está para que yo sepa y entonces pueda ver qué hago. Y me dice, no, pastor, todo está perfecto. La puede comprar con toda confianza. Entonces, yo vivía en San Martín Texmelucan y la combi la iba a comprar en Tlaxcala. Así que un amigo mecánico me dijo, yo lo acompaño para traerla y darle una revisada. Y ya, le pagamos a este hermano. Pues la combi, amados hermanos, ni siquiera salió de Tlaxcala. Por allá aventó una bujía. ¿Saben qué tenía? Estaba desvielada. Entonces cuando platiqué con esta persona y le digo, oye, mira, está desvielada la camioneta. Me dice, lo siento, pastor, negocios son negocios. Así me dijo. Eso es lo que sucede, amados hermanos, cuando las personas, aunque digamos que somos cristianos, no vivimos, no hablamos, no pensamos, no actuamos de acuerdo a Jesucristo. Así hacen las personas del mundo. Los hijos le quitan la casa y le quitan la pensión a sus padres y no les importa, ni les remuerde la conciencia. ¿Cómo es nuestro comportamiento hoy, hermanos? ¿Cómo se comporta usted? ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo se relaciona usted con las personas? Con su familia, con sus vecinos, con su trabajo. San Marcos, en su capítulo 10, versículos 43 al 45, nos habla acerca de estas palabras tan hermosas del Señor Jesús, tan llenas de esperanza. El Señor Jesucristo dice, pero no será así entre vosotros. Él, amados hermanos, tiene esa ilusión, tiene esa esperanza de que nuestro comportamiento, de que nuestra forma de pensar, de que nuestra forma de hablar, de que nuestra forma de relacionarnos, amados hermanos, le pueda sacar una sonrisa a su rostro. Que Él esté contento, que se agrade de nuestra vida.
Es la esperanza del Señor Jesús, porque Él ha dado todo. No ha escatimado nada para alimentarnos, para formarnos, para transformarnos. Dio su vida. Amados hermanos, está con nosotros todos los días. Pero es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad responder a ese amor de nuestro Dios. Hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios nos alimente. Hemos aprendido lo que nos enseña la palabra de Dios. La vivimos, la ponemos en práctica. La aplicamos en nuestra vida. No aplicándosela a los demás, sino nosotros aplicándola a nuestra propia vida. Todo ello, amados hermanos, está contemplado en las palabras del Señor Jesús que dicen, pero no será así entre vosotros. Vean ustedes lo que piensa el Señor Jesús. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es impresionante. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uno dice, ¿por qué? Porque Él siendo Dios, Él siendo el Señor del universo, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura y Él uno a uno fue lavando los pies de sus discípulos. Y les dijo, ahorita no comprenden lo que yo estoy haciendo, pero lo van a comprender después. Porque la vida del Hijo de Dios, amados hermanos, es una vida de servicio, es una vida práctica, es una vida en la cual los demás tienen el beneficio de recibir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos ha dado. Su gracia, su bondad, su misericordia, su perdón, su transformación en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vivir, amados hermanos, pensar, hablar, actuar como Cristo, depende de nosotros. Podemos disfrutar de la vida cristiana y de la vida y disfrutar de la compañía de todas las personas, amados hermanos. Eso depende de nosotros. El Señor siempre estará con nosotros cuando nosotros deseamos hacerlo y le pedimos ayuda. Señor, por favor, trabaja en mí, Señor. Sígueme ayudando, no te vayas, te necesito en mi vida. Esa es una oración que siempre, todos los días debemos estar haciendo y a cada momento y a cada instante. No te vayas de mí, Señor. Dice el rey David, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque, Señor, cuando yo me desvío, Señor, hago cosas incorrectas, cometo pecado. Te necesito en mi vida, Señor. Amados hermanos, las enseñanzas del mundo, las enseñanzas que recibe el mundo, siempre chocarán con las enseñanzas que nos da el Señor Jesús. Y la forma de vivir, de actuar, de pensar, de hablar, de relacionarse de los hijos del mundo siempre será diferente a la forma de vivir, de actuar, de pensar, de hablar, de relacionarse de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su gracia para que todo nuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, que Dios siga llenando sus corazones de su Santo Espíritu y que Dios siga dándoles a ustedes la respuesta a todas sus oraciones. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.